Bienvenidos, muy buenas tardes, esto es La Tertulia Polaca, somos opción original y diferente sin tapujos ni mordazas. Yo soy Aarón Tapia y estaré acompañándolos la próxima hora aquí en La Voz del Pitic 88.1 de FM, y también nos puede ver y escuchar en el Facebook Live de La Voz del Pitic, igualmente por el Facebook de La Tertulia Polaca, asimismo en la página web de La Voz del Pitic. Además, por ahí de las 8:30, 9 de la noche, este programa ya está en el canal de YouTube de La Tertulia Polaca, por si no lo pudo escuchar completo, o si le gustó mucho, o le quedó algunas dudas, o total, pues nos quiere hacer el favor y lo quiere compartir, pues ahí está, a partir de las 8:30, 9 de la noche, en el canal de YouTube La Tertulia Polaca. Y también los vamos a invitar a que se suscriba a ese canal de La Tertulia Polaca, canal de YouTube, y nos siga en nuestras redes sociales, en Facebook como La Tertulia Polaca, a mi Twitter personal, @naranjero75, y a las redes sociales de La Voz del Pitic, en Facebook y en Twitter como @La Voz del Pitic. Bueno, hoy vamos a tener una mesa de análisis sobre cuál es el panorama del Partido de la Revolución Institucional, el PRI, a nivel nacional, y también un panorama de lo que es acá en lo local, el PRI en Sonora, por supuesto más enfocado hacia las elecciones para el 2021. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el panorama futuro, el posible futuro panorama de este partido político? Ya que este domingo se llevaron a cabo las elecciones internas de ese partido, donde pues fue algo muy curioso, muy chusco, pues priistas acusándose de fraude, ¿no? Bueno, Alejandro Moreno, alias Alito, y que algunos ahora le dicen AMLito por su cercanía con el presidente de la República, su, bueno, aparente cercanía o sumisión, podríamos decirle, pues fue quien ganó las elecciones abrumadoramente. Y bueno, tenemos aquí invitados con bastantes argumentos muy sólidos. Tenemos a una estudiosa en este tema de partidos políticos, como es la académica, ex consejera presidente del Consejo Estatal Electoral. De nueva cuenta la tenemos porque ya el lunes estuvo aquí con ese tema del Instituto Estatal Electoral. Ella es Olga Armida Grijalva, que nos estará ayudando a comprender sobre todo los orígenes de este partido. También tenemos al director de Macrodata, casa encuestadora, Daniel Rivera, y a Juan Lord Granish, analista político y de muchas otras cosas, expriista, ¿no? Militante, ex militante del PRI, colosista sobre todo. Bueno, sería interesante, maestra Olga Armida Grijalva, que nos diera un preámbulo, un contexto de cómo el PRI es fundado, bueno, antes como PNR, en 1929, después en el 38 cambia con Cárdenas a PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Desde el 29 lo había fundado Calles como Partido Nacional de la Revolución, y ya para 1946 Ávila Camacho cambia las siglas a lo que es hoy conocido como el Partido Revolucionario Institucional, que tuvo su función, fue ¿no? El Partido de la Revolución Mexicana. Así es. El de Cárdenas. A ver, si nos quiere dar un preámbulo. La génesis, vamos a entrarle por aquí, sí, que nos dé un contexto de su fundación, cuál fue su función, después en qué se convirtió, y pasamos a analizar el panorama del PRI nacional, para después ya por ahí del segundo corte empezar a analizar el panorama, la situación del PRI en Sonora. Sí, pues definitivamente yo creo que tu metodología es muy buena, porque para entender la problemática en este momento tenemos que ver la génesis, y en este caso del partido. Y no solamente ver la génesis del partido, sino todo el contexto económico, político y social en su entorno. Y al decir, el PRI surge de una revolución sui generis, que eso tampoco lo tomamos en cuenta. Hasta este momento las grandes revoluciones eran revoluciones políticas. La Revolución Mexicana se fue por dos vertientes. Por eso muchos dicen la revolución interrumpida, o coloquialmente podemos decir como que se les hizo bola el engrudo, porque no se había dado que fuera en dos vías. Entonces fue
fue mucho, y considerando las condiciones de este país, pero bueno, fue también, incide en todo ello toda la influencia del marxismo que había emigrado hasta cierto punto, que esto surge precisamente por el desgaste de los partidos allá en Europa y etcétera, etcétera, y se va generando pues aquí en México un sentimiento muy social. Por eso es que la revolución no solamente tiene y que eso fue también precisamente lo que lo hizo tan complicada. Madero empieza con la reivindicación política, el sufragio efectivo y no reelección. Entonces, al no dar respuesta pues a las demandas sociales, porque al final de cuentas Madero, para poder hacer esto, tuvo que apelar a las masas, ¿sí? Entonces ¿y qué había para las masas? Como lo había sido las anteriores veces, pues ya te necesité, ya te mataron y ahora yo me subo al poder. Y lo estoy hablando en términos así muy deprisa, porque ante esa situación entonces aparece la vertiente social y cómo empatar la vertiente política con la vertiente social. Eso fue lo interesante y lo único que se ha dado, y precisamente como producto de la revolución tenemos una estructura constitucional, la primera revolución social y la primera constitución social. Y eso a veces en los análisis como que no lo tenemos presente, porque el constitucionalismo, fíjense, no estuvo por grandes y brillantes hombres académicos, no, sabemos que eran gente pragmática, gente de campo, gente... Y la estructura constitucional te marca lo que es la economía mixta, una gran sabiduría de los constitucionalistas, pero rompe con todo el modelo existente hasta ese momento, garantías individuales y organización del poder. Rompe con ese modelo clásico para decir, dentro de esa estructura hay un espacio para las garantías sociales. Sí, el campo y el trabajo, ¿no? Es el artículo 3º, el 27 sí. y el 123, pero además rompe con muchas de estos moldes, porque por ejemplo el artículo 123 no debe, desde la técnica constitucional, estar dentro de la Constitución, porque es de este conflicto entre particulares, y la Constitución está para el conflicto entre el gobernante y el gobernado, ¿sí? Entonces, desde ahí vemos que esas veces escapa. Bueno, bajo esas condiciones tenemos una Constitución, y cómo aplicarla, la positividad de la Constitución, cuando con el artículo 3º y el 130, pues teníamos ahí también otro enemigo, que era el clero, ¿sí? Y que además el propio pueblo, porque el pueblo no podía entender el artículo 3º. No, si no fue fácil, si nos adentramos más al estudio de la revolución, hay cosas tan interesantes y tan apasionantes, pero bueno, bajo ese contexto surge lo que es el PNR, ¿sí? Ya yéndonos hasta 1999 sí, con Plutarco y obviamente calles, ¿no? todo lo que influyó el zapatismo, los Flores Magón, que me lo obvio, claro, porque por no se trata de dar clases de historia, ¿verdad? Pero al formarse con todo el pragmatismo de este señor. De Calles. Y si nosotros analizamos... Ahora, que no había de otra, ¿no? Había que institucionalizar a los caudillos, exactamente. ¿no? Y era una matazón por todos lados, por eso, ¿no? es que si nos poníamos a ver desde la teoría, la formación, no, pues sale muy mal. Sin embargo, el PRI surge con lo que había y lo que necesitaba la sociedad. Puede ser muy cuestionado el PRI en términos sensóricos, un partido de masa, pero desde el poder, pues qué híbrido es este, pero no había de otra, tenía que ser así. Se tenía que institucionalizar. Ahora, un partido corporativo con dos brazos operadores, pues no había de otra. Para organizar a los campesinos, organizar a los obreros, pues tenía que darse. Ahora, maestra, cuando cambian las siglas, y creo que sí cambia también algo de su esencia, que se convierte en partido de la Revolución Mexicana, PRM, con Calles, que a mi gusto... Cárdenas, ¿no? Digo, perdón, con Cárdenas, perdón, que a mi gusto ha sido el mejor presidente que hemos tenido acá en nuestro país. Sí le da un sentido de involucrar más a las masas, de darle esa oportunidad de bueno, si bien se le acusa de corporativismo, lo que hace Cárdenas, porque integra a la zona rural con la CNC, a la clase obrera, CTM, ¿no? Después viene la CNOP, pero bueno, esa era una
la lucha de clases, pues, ¿no? Y darles la oportunidad de que de darles otorgar sus derechos políticos a lo que algunos dijeran la chusma, ¿no? ¿En el cardenismo o antes? En el cardenismo, no. Le da ese sentido al partido de masas, sí. Pero cuando ya cuando ya se cambian las siglas al PRI con Ávila Camacho, entonces empieza una élite política a dominar, ¿no? Pero de esto había que y las masas reconocerle el mérito brazo, ¿no? al PNR. Tenía que tener un presidencialismo fuerte, es decir, se constituyó en una monarquía sexenal, que no había, para cumplir con la no reelección, pues nada, cada 6 años, pero al final de cuentas seguía siendo una monarquía, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, pero reconociéndole que fueran muchas aportaciones que se dio ahí y que creo yo que no se reconoce en la justa dimensión, por ejemplo, el impulso a la educación, si le entra a la educación rural, mis respetos para la educación rural, cómo se diseñó por ese gran tipo que fue Vasconcelos, y cómo ese modelo, cuando la dictadura franquista, lo llevan allá y son los maestros para restaurar la República, ya del 1976 cuando muere Franco, el modelo que se descartó. Bueno, entonces podemos decir que el presidencialismo tenía que ser un presidencialismo fuerte y metaconstitucional, porque ya la propia Constitución lo había hecho así, entonces ser presidente emanado de la Revolución, pues era un presidente fuerte, no había de otra. Y lo que tú dices, sigue incorporando las masas, que también lo hicieron los Obregones o los Calles, a su manera. A mí lo que me parece interesante en Cárdenas, que hay una inclusión con un respeto a la dignidad humana. Exacto. Que de hecho hay veces que hay anécdotas que no las conocemos, esa es la pequeña historia, ¿sí? La microhistoria que siento yo que López Obrador está retomando esto, pero es muy parecido a este inicio de gobierno. Pero hay un planteamiento de finales del siglo pasado que en Europa ya se empezó a gestar, pero esto sería otra cosa. Es la cuestión de la riqueza espiritual de los pueblos, que hace un momento lo estábamos medio abordando aquí en Bueno, con Cárdenas retoma las masas, pero les da una especie de cogobierno. Si me permiten, para entender la grandeza de esto, porque también impulsó mucho la educación rural, la expropiación petrolera no estaba en el diseño y en los propósitos de Cárdenas, ¿sí? Sin embargo, las coyunturas que se dan por la guerra mundial y por el abuso de las compañías a pesar de un laudo, y sobre todo la actitud casi como este tipo de aquí, como Trump, de tratar al presidente, hizo pero al sí presidente tuvo el apoyo de Roosevelt, ¿no? En su momento, o sea, sí, eso claro, abre claro, pero no me permite hacer una acotación ahí. Yo creo que Cárdenas tuvo dos grandes momentos. Uno, primero que nada, fue el exilio callista. Sí, claro. Porque lo hizo. Si no se hubiera realizado esa, y mucha gente aquí en Sonora se enoja o se molesta, si no hubiera tenido esa actitud, seguramente se hubiera instalado ahora sí que una monarquía callista. Sí. Y el otro gran momento, eso fue como definición política, y fue lo que aglutinó precisamente a ese partido de masas, atrayendo a los movimientos obreros, campesinos, populares y militares. Y el otro gran momento fue la expropiación petrolera, fue el momento económico de Cárdenas, aprovechando precisamente que se gestaba no ha habido desde entonces alguien que aglutine a todos los sectores de la nación del país. Es interesante, ¿no? ¿Por qué? Jamás ha habido una unidad como la que hubo en ese momento con Cárdenas. Eso es lo interesante de la política de Cárdenas en este sentido. ¿Cómo logró aglutinar dándole un reconocimiento desde la dignidad humana al campesino, al obrero? Fíjense el detalle que no tener recursos. Y a los originarios, ¿no? Sí, y decirles, ayúdenme a sacar al rey de la barranca, por decirle algo. Y yo conozco esto y me apasiona mucho porque, mi padre fue maestro rural y nos platicaba, ganaba 30 pesos, pero no sé, desde la mitad del sueldo ir a entregarlo, o las doñitas ir a entregar la medallita de la Virgen de Guadalupe. Eso es lo que los partidos han descuidado, los que los gobernantes han descuidado. Cárdenas logró eso. Pues acuérdense que le llamaban el Tata Lázaro, aglutinar por el reconocimiento. Hace un momento estaba hablando aquí con Juan Lor. Juan,
Es decir, la importancia de la antropología, de la sociología, estábamos hablando, cosa que los políticos se olvidaron, y ya no se diga los últimos políticos del neoliberalismo que nada más se enfocan en lo económico. Exacto. Entonces, todo eso, el apoyo que logró Cárdenas con el reconocimiento del otro, bajar a las masas, la igualdad. Por eso yo veo las mañaneras y a mí me encanta, porque mira, el Tlatoani bajó y puede el gobernado estar mirando de frente. Para no detenernos, maestra, ya vamos a hacer el primer corte y para regresar al primer corte ya con el análisis del panorama del PRI nacional, cerremos esta parte histórica del PRI cuando se convierte en PRI y en qué se convirtió, bueno, ¿no? Se convirtió en PRI. 2 minutitos tenemos para eso. Y bueno, pues tenemos ahí ya que ni eran militares. Con Ávila Camacho. Sí, con Ávila Camacho, bueno, estuvo, pero acuérdate que quien lo operó fue Miguel de Alemán. Ya no había esa escuela del nacionalismo, ya no había ese fervor revolucionario. Era el cachorro de la revolución, ¿no? Ahora vienen los licenciados, ¿no? Sí, exactamente. Se acabaron los generales. Se acabaron los generales, vieron los licenciados, y viene también para ver quién había quedado ganón en la Segunda Guerra Mundial, porque en estos análisis no podemos desprendernos de lo que está pasando allá fuera de nosotros. Entonces empieza a entrar la inversión extranjera, ¿sí? Que es válida, es necesaria, pero saber el cómo, que son los grandes no entregar problemas. Los recursos, pues tampoco, ¿no? Sí, naturales del país. Y lo que más, lo más siento yo, que ahí se abrió la perversión de la corrupción. No somos una nación corrupta porque lo traemos en el ADN, sino... De hecho, los estudiosos históricos, ahí es donde dicen que se da el corte de listón para la corrupción a ese nivel, ¿no? Empieza con Miguel Alemán. Con un germen que traíamos y que agarró muy buen fertilizante a raíz con de Miguel Alemán, ¿sí? Así que se empieza con la industrialización. Y que después hay 2 buenos sexenios en términos económicos y una estabilidad social, pues con los sexenios, el milagro mexicano, y con los sexenios de los Adolfos, pues no, Adolfo Ruiz Cortines y luego López Mateo, que los dos tuvieron su manchita, López Mateo o Ruiz Cortines. ¿Quién se chingó a la familia Jaramillo? Ruiz Cortines. No, campesino. López Mateo. Sí, López Mateo y Ruiz Cortines sofocó de manera violenta al movimiento de los ferrocarrileros, ¿no? Bueno, después de ahí viene todo la represión priista con Díaz Ordaz, Echeverría, en fin, pues pasando por los momentos estos de levantamientos estudiantiles, y después viene la época de las crisis, ¿no? Antes con López Portillo, y luego viene la época neoliberal que se empieza a inaugurar con la Madrid, y ya está ahí en éxtasis con Salinas de Gortari, ¿no? Salinas Recortari le decían, ¿no? Bueno, vamos a un corte y ahora sí le entramos a lo que es ya el panorama del PRI nacional, para posteriormente hacer un análisis sobre el panorama del PRI en Sonora. Vámonos con esta rolita, a ver, el Chiquión. ¿Te gusta La Gusana Ciega de Daniel Rivera? Sí, California, ¿la has escuchado? Son de las más nuevas. Buenísima la rola, súbele. La voz del Pitín, una voz ciudadana. Regresamos a la tertulia polaca por La Voz del Pitic, 88.1 de FM. Tengo algunos comentarios aquí de que no está funcionando bien el internet, el Facebook Live. Sí se está batallando con los proveedores de internet. Aquí en el caso de La Voz del Pitic se cuenta con los 2 proveedores, Mega ¿cómo decía un amigo? Megacable, ¿no? Megacable y Telmex, y los 2 están valiendo madre, ¿no? O sea, no, por los 2 lados no se está funcionando bien, pero puede escuchar, pues obviamente aquí por FM o por la página web de La Voz del Pitic. Y si no, pues en la noche, pues lo puede disfrutar ahí en el YouTube, en el canal de la tertulia polaca. Tengo algunos, arriba la tertulia, me dice Irma Romo, saludos a Irma, excelente programa, dice Aníbal Méndez, bueno, gracias. Por acá también Alejandro Castrejón dice, escuchando tu programa, buen tema, saludos. Tadeo Urias dice, no tiene, el PRI ya murió, es el RIP, dice. Ni cómo revivir, bueno, yo no lo haría, tan así por muerto
Así decían hace 19 años. Sí, bueno, sí, pero sí el contexto es totalmente diferente. Ahí hubo un pacto desde las concertaciones, PRI, PAN, se volvieron lo mismo. Y a la llegada de Fox, pues ¿cuál transición? Nada más fue transición de colores, pero era exactamente el mismo modelo, el mismo sistema de gobierno. Y bueno, por eso el PRI, ya con, que no saben, ser oposición, se sienten muy desesperados, precisamente por su ADN, que fue fundado para acompañar al poder, un partido para el Estado. Nada más que la situación en ese entonces, el contexto, repito, era muy diferente, muy distinto y muy se les acomodó para que Peña Nieto llegara al poder pactadamente también con Calderón, porque después de la docena trágica, le llamo yo, del panismo, pues la gente ya estaba harta también del PAN y se dio, simplemente ya vimos cómo fue construida la candidatura de Enrique Peña Nieto y posteriormente cómo llega a la presidencia y ya vimos lo que fue, ¿no? En ese sentido, aún así, creo que al PRI no lo podemos dar por muerto totalmente, aunque todo, por lo menos en lo que estamos viviendo, todo parecería indicar que se convertiría en el partido satélite, el partido verde de Morena ahora, ¿no? Dado el sometimiento de este personaje Alejandro Moreno, que es muy chiquito, ¿no? Ha hecho una política muy local en Campeche y un político tradicional, pragmático, sí, donde se va acomodando a los poderes, nada más, ¿no? Yo creo que ahorita están como en modo supervivencia, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para no desaparecer, para tratar de aglutinar ese parque político que todavía tienen varios gobernadores a nivel nacional, eso, la mayoría en el Congreso, no creo que pueda repetir tantos municipios como tuvo en el 2018, creo que se va a reconfigurar el escenario político estatal, y en un escenario donde el PAN no levanta la cabeza desde hace ya 4 años, desde el 2015, no vemos. Y que lo más probable es que va a jugar la candidatura con un PRI. Vamos a ver, con Toño Cesarán, pero no se ve pues todavía un PAN ni relevante, ni activo, ni participativo, ni en el Congreso, ni en sus municipios, ni en la política estatal. Entonces, creo yo que ahora sí, en el Estado, a menos que surgiera Movimiento Ciudadano muy fuerte o un candidato independiente muy fuerte, ojo con el borrego en ese sentido, creo yo que ahora sí va a ser entre PRI y Morena aquí en el Estado, y creo yo que teniendo la gobernatura todavía y teniendo ese poder, podría reconfigurarse el tema político estatal, donde el PRI pudiera no quedar tan mal parado como quedó en el 2018 en municipios y Congreso, y no tan mal parado como quedó a nivel nacional después del gobierno de Peña Nieto. Sí, creo que eso es lo que ellos están previendo, no quedar tan mal. Yo sinceramente sí creo que ellos tienen la certeza de que por la vía democrática no hay mucho que hacer, ¿no? Eso, la marca está muy deslavada, y ahora bueno, sí, son un poder acá del Estado, pero también se van a enfrentar a un poder federal, creo yo, el borrego, mira, la fuerza se originaba mucho la fuerza del borrego con el apoyo de los Burs en el sur del estado, sí, y sin ese apoyo de Ricardo Burs, yo creo que no la va a tener tan fácil, pues no quiere decir fácil, o de perder un panorama que le favorezca, favorable, pues, ¿no? Favorable, incluso si se va por la vía independiente, mucho menos. El momento del borrego era el 2015, ¿no? Y prefirió ser institucional, y pues ahí se quedó. Bueno, el 9 lo sentaron, de plano, pero bueno, Juan, ¿cómo ves el panorama? Bueno, yo veo que o sea, para finalizar, yo creo que el candidato del PRI el 21 va a surgir del grupo del poder actualmente, primero. ¿Del poder económico o del poder político? Del poder político que hoy en día tiene en sus manos el gobierno y lógicamente el partido. El candidato. Sí, el candidato del PAN va a surgir del movimiento Alternativa México. Dudo mucho que sea Toño Cesarán. ¿Qué va a hacer la Coparmex y qué va a hacer el PAN? Replantear la situación de un nuevo proyecto nacional, un plan nacional de desarrollo, y va a acomodar o a aglutinar algunas figuras. El PRI, el candidato surge del grupo en el poder actual.
O sea, el potrillo. Yo digo que sí. Sí, así. Sí. ¿Y qué panorama le ves a él? ¿Qué futuro en las elecciones? Pues va a depender mucho de la recomposición que hagan en la demás candidatura. ¿Cómo ves al Pato de Lucas en la presidencia del Partido Revolucionario Pues Institucional? está haciendo su esfuerzo el Pato, ¿no? Está navegando contra corriente, sí, pero yo veo muy difícil de que las inercias se van a imponer. Las inercias se van a imponer y lógicamente la cultura misma que tienen difícilmente va a ser modificable en el corto plazo. Muy bien. Ya, el último comentario para que se vaya y ya pasamos con la maestra a Daniel Rivera, porque ya se tiene que ir. Mira, ¿Con qué quiere cerrar? Yo creo que estoy de acuerdo con Juan en el sentido de que el ADN priista marca que el jefe del partido es el gobernante en turno que se emana de ese partido, ¿no? Sí, pero ahora se da un caso muy sui generis, ¿no? Sí, pero el ADN no lo puedes cambiar. Es decir, el candidato a la gobernatura por el PRI va a ser quien Claudia Pavlovich decida. Y sí, ella va a ser la que va a decir. Pues por lo menos va a ser la que va a decir el nombre. No sé si alguien detrás de ella pueda influir. No, yo creo que sí sabes, yo creo que sí sabes. Pero creo que el ADN priista marca muy específicamente que el jefe del partido es el gobernante en turno emanado del mismo partido. Entonces, yo también estoy de acuerdo con Juan en el que va a salir de quien Claudia decida que sea, que la gobernadora decida que sea, y creo que el escenario para el Pato de Lucas es muy interesante, porque como les decía, va a haber posiciones políticas que se van a conservar y que se van a ganar por parte del PRI en el 2021, y creo yo que el Pato puede entrar ahí de forma muy fácil, pues al haber sido presidente del partido y al haber como manejado. Candidato, dices. No, yo creo que una diputación plurinominal. Sí, como candidato. O algo en ese sentido. O probablemente que vuelva por la alcaldía. O probablemente vuelva por la alcaldía. Va a depender del desempeño, de su desempeño. Pues de qué tanto le pueda responder a su jefa, ¿no? Sí, porque ¿cómo van a medir el desempeño si no le va a tocar elecciones? Si es que se va el candidato, pues, ¿no? Bueno, pero tiene que construir una narrativa. Tiene que construir una narrativa. Pues ya dijo que va a ser más revolucionario que institucional. Sí, bueno, creo que confunde ahí las cosas. Ese puede ser su éxito. Sí, bueno. Bueno, muy bien. Despedimos a Daniel Rivera. Muchas gracias, Daniel. Maestra. Bueno, es que entran muchas variantes para el análisis, y sí, lo que decía Daniel hace un momento, efectivamente, el tope del morenismo lo dio López Obrador. Eso. Pero también hay que considerar la realidad mexicana. ¿Qué tanto para el gobierno federal puede interesar o no Sonora, y qué tanto sean los compromisos en un momento dado aquello que se da, más allá de lo que podemos ver? Hay muchos priistas que están hasta el cuello y pueden decirte take it easy. Me supongo, eso es una especulación que estoy diciendo. Por otra parte, ver la idiosincrasia de los sonorenses, también eso cuenta mucho, la cuestión de la idiosincrasia del sonorense, y el desempeño porque de aquí el desempeño que hagan también a nivel local y a nivel federal. Van a entrar muchas variantes de aquí, y que no hay liderazgos que digas tú, como por ejemplo tú dijiste, el Borrego irá a tener la capacidad de levantar el power que tuvo en el 2009, el 2015, como que verdad, así como que dices, bueno, pero Antonio es otro liderazgo, si surge Astiazarán. Pero por el PAN. Pues si es por el PAN, la marca no le ayuda, plano no le ayuda la marca. Pues si no, ¿por cuál otra no podría? A no ser que se dé más fuerte la alianza, también no descuide la alianza aquí en Sonora con Morena y el PAN, pues viven muy de la mano también. Bueno, pero digo, no como partido estoy diciendo, sino lo que cooptó Morena, sí, con panistas, que sabemos que panistas cooptaron de Morena, muy bien, ¿no? Pues así, se hizo el amaciato, ¿verdad? Entonces, eso también no hay que perderlo de vista, no, definitivamente. Y un posible liderazgo, otra cosa,
no perder de vista a María Dolores, la figura femenina que tanto ha tomado auge en este nuevo gobierno, que pudiera... Yo sinceramente no creo que el Movimiento Ciudadano, por lo menos aquí en el estado, ese es su techo. No, es una política que no está llevando mucho... Pues que me disculpen, pero creo que la veo superficial, pues, ¿no? No hay liderazgos en Sonora, no hay reemplazo de liderazgos. Tú hablabas del grupo de Obregón, ¿sí? Bueno, pero Ricardo Bus ya está fuera. Sí, está fuera, como independiente, sí. Ya está fuera del PRI. Ernesto Gándara está a un paso de estar fuera del PRI. Del PRI. Y el PRI lo que tiene posiblemente es la situación que haga a partir de ahora la propia ejecutivo del Estado. No hay que olvidar una frase de Luis Donaldo Colosio, decía: el gobierno actúa, el partido resiente. O sea, tú actúas como buen gobierno y posiblemente la sociedad te lo agradezca en votos. Sí, así es. Bueno, y bueno, los liderazgos del BURS, los liderazgos del apellido BURS también tiene su peso. Pues no ganaron en Cajeme. Pues no ganarían, pero ahora son otras circunstancias también, creo yo. ¿Cree que le puede alcanzar como independiente? Eso está muy complicado, ¿no? Pues sí, está complicado como independiente, pero pues el power es el power. El power Jackie. Bueno, muy bien. Bueno, para cerrar, una conclusión, maestra. Y bueno, independientemente después de la situación en que quedó el PRI, independientemente de la actuación de los morenistas, y bueno, el PAN no le veo yo forma de que resurja, no es como el ave fénix que resurja de sus cenizas. Yo desearía que dentro de todo eso se hiciera estoy hablando así muy idealmente, surgiera un apoyo de todos ellos en un liderazgo que pudiera sacar a Sonora de este atolladero, porque Sonora ha quedado muy rebasado, muy rebasado, y con muchos déficits sociales, culturales. Si tiene todavía ese halo de la revolución, los titanes del norte y del desierto y de todo eso, pero ya esto en este momento no veo liderazgos que realmente hagan levantar a los votantes y que se cohesionen en función de él, más allá de ciertas simpatías que hayan tenido o que no hayan tenido, o ningún candidato o de los posibles candidatos ve que vaya a resurgir eso en la ciudadanía, un ánimo de cerrar filas o de salir a votar pues con entusiasmo como fue el 2018. No vea ninguno. No lo veo, ¿no? pero Alfonso acuérdate Durazo también en Morena. Bueno, pues es cierto, está ahí Alfonso Durazo, también depende cómo le va allá. Alfonso Durazo sí que está ahí en una situación muy crítica. Si le va muy bien, pues se queda allá, y si le va mal, pues bueno, puede venir quemado. Sí, pues sí, está medio delicada la postura de Alfonso, ¿eh? Juan. Pero no, espérate, pero al final de cuentas acuérdate que las fuerzas económicas determinan muchas cosas, ¿eh? Y bueno. Eso, bueno, sí, claro que pues para allá iba, pero bueno. Yo considero que es importante la participación política de la sociedad, que se dé por vía de partidos u organizaciones políticas. Es muy importante que el conglomerado social participe en política, esté atento a los acontecimientos para precisamente fortalecer un esquema de gobierno que beneficie a todos, ¿no? A los partidos políticos le queda la tarea de tener cercanía con el ciudadano. Así es. Bueno, yo creo que no veo... Y el candidato ni se diga. El panorama del PRI, veo una marca muy deslavada. Creo que por la vía democrática pues tiene asegurada la derrota, y lo que evidencia eso, que creo que ellos también están por esa misma ruta, porque lo que más evidencia es esta operación perversa que están haciendo que están llevando a cabo acá en el Instituto Estatal Electoral, cooptar al árbitro, que claro, eso en una votación como la que se dio el 2018, donde salga masivamente la gente. Sí, rebasa el margen del fraude. Por eso, ¿no? Es coincidente en un liderazgo que aglutina pero más allá. En una elección cerrada o de 5 o 6 puntos pueden operar, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que ahí va a estar la complicación. No veo
a cualquiera que participe por las siglas del PRI, llegando a la gubernatura. Ese es mi punto muy personal de vista. Sí. Y creo que puedes cambiar muchas cosas de aquí. Pero sí está muy enmarañado todo, porque también si volteas a ver a los otros partidos, no, exceptuando a Alfonso Durazo, no se ve un liderazgo fuerte. Y si Alfonso Durazo, por las complicaciones que acaba usted de mencionar de su cargo, si no es el candidato, pues híjole, por Morena, ¿quién podría ser? Es más, si no es Durazo, va a ser complicada la figura que llegue ahí para que se aglutine pero dentro de mismo Morena. Exactamente. Así que bueno, por ahí es. Y más allá de Morena, tiene que ser un peso completo en términos de política y en términos de conocimiento y en términos de entrega y en términos de proyecto de Estado. Ahora lo otro que va a hacer saludos, maestro. Bueno, nos despedimos. Así es. Bueno, sí, y estaría interesante más adelante volver a hacer otro análisis, ¿no? Ya un poco más amplio volteando a ver a las elecciones del 2021. Que parece que estamos lejos, pero no es así. Pero bueno, nos despedimos. Yo soy Aarón Tapia y nos escuchamos el próximo, ahora el viernes, en la misma hora, a la 1:00 p.m, por otra emisión más de la tertulia polaca por la voz del Pitico 88.1 de FM. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Y no se les olvide que nos puede escuchar el programa en el canal de YouTube, La Tertulia Polaca, a eso de las 8:30, 9 de la noche. Ya está el programa ya listo para que lo disfrute a la hora que usted quiera. Y solamente me queda recordarles que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias.